los protocolos hablan mucho sobre privacidad, intimidad y uso de datos. Hablan mucho, todos los protocolos, el de San Juan, el de la Cava, el de Jujuy, etcétera. Pero bueno, falta todavía esa cuestión en relación a los datos. Claro, porque, perdón, ¿no? Pero nosotros intentamos tratarlo en las acordadas y demás, como lo hacen las demás provincias y otros organismos, pero como que no le encuentro la solución, porque en definitiva, a ver, la única manera sería contratar alguna especie de contrato enterprise con las inteligencias artificiales de las que se trate, alguna en particular, pero eso conlleva a un gasto económico y un manejo distinto que ya tiene que ver con otras esferas de lo que es en el Poder Judicial o la administración pública en general. Y bueno, nada, no, lo planteo como No, un no, problema que no, coincido, no le encuentro coincido con la problemática, digamos. Indudablemente hay un tratamiento ilegítimo, digamos, de ese dato cuando, digamos, se exterioriza una determinada información sin respetar la normativa de protección de datos. Eh, Hay técnicas, digamos, pero que en definitiva hay un trabajo previo. Extrae datos, pero tiene que ser manual. claro. Ahí, ahí tiene que ser manual, porque si vos le decís a, a cualquier plataforma, extrae datos personales, y pues ya lo metiste, con lo cual ya tiene que ser una tarea más artesanal, me parece, en relación a Y, eso, digamos, me y parece. empieza a ser algo paradójico, porque en realidad lo que nosotros tratamos de agilizar, con la inteligencia artificial lo terminamos ralentizando con ese trabajo previo que realizamos. Entonces medio como que entras en un bucle ahí de Sí, un sí, pros y sí, contras. Pero sí, bueno, sí, nada, coincido, bueno, ese coincido. era mi aporte. Muchas gracias. Muy bueno, Pablo, muy bueno, gracias, muchas Gracias. gracias. Bien, ¿a quién levantó la mano delante? El caballero. Abdías, Abdías. Sí, hola Ricardo, soy Abdías acá desde Perú. Ahora que el masterado nos lleva a ciertos retos de conocimiento, yo mismo tengo dudas si en realidad llegaremos a lo que parece quisiéramos llegar. Porque está bien que nadie cuestiona que la IA es una fuente inagotable para el análisis de jurisprudencia y el apoyo en la redacción de argumentos. Creo que ahí la tenemos clara y también la tenemos fáciles los que aplicamos la IA en nuestros trabajos cotidianos, por ejemplo, en el caso mío desde un abogado litigante. Pero el verdadero desafío creo que va a surgir cuando transitamos del apoyo en la argumentación a la delegación en la toma de decisiones, ya en la administración de justicia. Y eso va a conllevar dos riesgos que yo veo. Por un lado, el riesgo de la garantía de la entrada, es decir, que para que una decisión judicial sea correcta, tendría que ser asistida por una IA que sea válida, que importará la veracidad de los datos que se le ingresan, la validación de esos ingresos de datos y el desafío del tribunal de garantizar que la IA haya procesado la totalidad de esos datos, referidos tanto a pretensiones, argumentos, pruebas, actuación de pruebas, y la garantía de ingresar de forma completa, veraz, todo lo que vayamos a trabajar en la toma de decisiones. Creo que ahí habría que trabajar por un lado. Pero por otro lado, lo que también me preocupa, y tú como más experto que ciertamente yo, el tema de la auditoría de los algoritmos, ¿no? La transparencia técnica de cómo se va a trabajar esos datos para evitar que haya cajas negras en los tribunales. Si hablamos de ello, entonces eso conllevaría luego se trabaje lo que nosotros trabajamos en los tribunales, porque yo también he sido magistrado superior acá en la ciudad de Arequipa, y lo que trabajamos mucho son los principios de razón suficiente, ¿no? Que ahora ya se tendría que trabajar desde un plano tridimensional, tanto razón suficiente en la propia argumentación del caso, del tema de Sidendi que nosotros identificamos, pero ahora habría que trabajar la razón suficiente en los datos para justificar la base práctica ingresada al sistema en la administración para la toma de decisiones, como el tema de la razón suficiente en el algoritmo, el que entiendo los magistrados tendrían que explicar y validar el procedimiento lógico matemático que el algoritmo aplicó, porque entiendo que el algoritmo al final será
las reglas que se le da para efecto de que cómo va a trabajar los datos y cómo va a valorarlos para esa toma de decisiones. Y entonces uno va entrando cada vez un poco profundizando el tema y encontramos que en realidad aplicar a un tema de administración de justicia la IA para esa toma de decisiones resulta por demás complicado, por lo menos a la fecha, porque en todo caso el Poder Judicial tendría que tomar ciertas decisiones ya de carácter político para efecto de determinar especialmente los algoritmos, más que el tema de datos, porque al final el magistrado tendría que validar ello, ¿no? Entonces, se hace un poco largo la aplicación de la IA en la toma de decisiones desde el punto de vista que yo lo estoy viendo. Entonces, ahí creo que de repente si puedes profundizar en algo, en especial en este tema de la validación, ¿no? Que se tiene que dar por el magistrado si es que aplicáramos la toma de decisiones en estas decisiones jurisdiccionales de fondo, especialmente, ¿no? Bien, yo creo que hay que distinguir, eh, muchas gracias por la participación, yo creo que hay que distinguir los dos grandes grupos. Por un lado, un mecanismo, un sistema, como por ejemplo el sistema de Prometea en la Argentina, Pretoria en Colombia, que en base a una, a una programación se propone, digamos, un proyecto, por ejemplo, de dictámenes. Allí rige el principio de transparencia porque tenemos derecho a conocer cómo ese dictamen se da, que en definitiva es un sistema preprogramado, es un sistema computacional, etcétera. Y ahí rige el principio de transparencia algorítmica. Muy interesante, el año pasado, en septiembre, el Supremo Tribunal Español, la Sala Contenciosa, sacó el caso Bosco, en donde allí en aquel país se discutía un sistema informático que otorgaba subsidios a las familias por el tema de subsidio en materia energética. Hay una fundación, Cibio, cuestionaba el sistema diciendo cómo puede ser que a viudas no se le dé el subsidio. ¿Cómo puede ser? Bueno, piden acceso a la información pública, se lo deniegan varias veces, llega a la máxima instancia española y dice, no, rige el principio de transparencia algorítmica, es decir, tiene que darse a conocer, darse a entender cómo está programado eso para esa decisión automática. Perfecto, allí el derecho a conocer cómo actúa. El tema es que cuando no se pueda dar a conocer, pues es inescrutable. Entonces ahí es la participación humana. En un sistema de inteligencia artificial generativa tiene que participar la persona humana controlando esos argumentos, que controlando la valoración de la prueba, y en definitiva entonces allí vamos a tener el debido razonamiento, la debida fundamentación, la motivación de ese acto, porque participa la persona. Es decir, una cosa es utilizar la IA como mera intermediación o como mera herramienta tecnológica, y otra cosa es transferirle ese proceso de la decisión, ¿no? Con lo cual, si, si utilizo un Word para copiar y pegar, también puedo utilizar cualquier inteligencia artificial en el marco de los parámetros para una herramienta que me ayude a. Pero yo tomando, hablando de la última palabra, es verdad que el problema no es la última palabra solamente, es quién tiene la primera palabra. Yo entiendo esa definición, pero en definitiva es supervisión, control, verificación, validación, validación humana respecto. La propuesta. Lo que me da la IA como una propuesta, no como decisión final, como una apoyatura, como una propuesta, insisto, y en definitiva ahí yo controlo y tengo que ir sobre las fuentes con control humano, con decisión humana. No sé si está un poco respondida la pregunta.
Sí, sí, claro. Al final llegamos al binomio, ¿no? El algoritmo del juez y la decisión legítima revisada por intervención humana. Sí, claro. Creo que vamos por ahí también, ¿no? Así es. Bien, Catalina también levantó la mano. Sí, hola doctor, ¿cómo está? Muy buena Bien. introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto, gracias. Respecto a lo que usted decía, pues digamos que considero yo personalmente que los beneficios son un montón, ¿sí? Y como lo que usted acaba de decir, en este momento, la IA para mí es una herramienta, es como un destornillador, o sea, Exactamente. tú lo tienes, pero si tú no lo sabes utilizar, no vas a poder atornillar, ¿sí? Entonces, eso es la IA. Por eso, digamos que la IA viene a ser muy importante si sabemos utilizarla. Y como dicen por ahí, si introduces basura, pues vas a tener basura. Entonces, de ahí, yo creo que ahí radica en la justicia eh, introducir todos estos datos y crear como tal una inteligencia artificial que sea simplemente para la justicia, aplicada para la justicia y en la cual recolecte todos los datos, todos los procesos, todas las pruebas y obviamente lo que yo decía, lo que tú decías, no es solamente un copy-paste, sino verificación, analizar, eh, ser cuidadoso y, digamos, mm, mejorar la práctica uno como ser humano, ¿sí? Como profesional, mirar a ver también no solo los riesgos que implica utilizar la IA, sino los riesgos que puedo asumir yo como profesional, que puede ser la pérdida de mi tarjeta profesional. Entonces sí, creo que hay unos beneficios grandísimos que nos ofrece la IA, o sea, y es el futuro y eso va, o sea, eso va a pasar, ¿sí? Eh, ¿Qué considero yo frente a lo negativo? Sí considero que, por ejemplo, los buscadores y ciertas IAs no deberían tener responsabilidad como tal, pero sí la persona jurídica debe entender que así como se cargan, digamos, de una empresa, porque una empresa no nace, simplemente no se crea, sí, se puede crear con IA, pero la creo yo, ser humano. Sí debe haber una implicación, una responsabilidad en el sentido, por ejemplo, en el tema del derecho al olvido, ¿sí? Que mi nombre aparezca en Google cuando yo, no sé, tuve una acción disciplinaria hace 15 años y eso está generando Exactamente. mi hoja de vida, mi buen nombre, mis derechos Exactamente. fundamentales. Entonces, en ese Exactamente. sentido, creo que eso es como lo único que yo le veo así como complejo y, digamos, de manera negativa a la IA. Es eso. Bien, muchas gracias, Catalina. Muy, muy pertinente la intervención. Continúo con las preguntas del foro. ¿Qué derechos fundamentales podrían verse más afectados por la implementación de IA en decisiones judiciales y cómo se podrían proteger? ¿Qué materia de derechos fundamentales están atrás en materia de uso de IA en las decisiones judiciales? Sí, Montserrat. Pablo Sí, también. sí, ya hace un momento precisamente Pablo nos señalaba, Sí. ¿no? Los datos personales, bueno, en este caso la privacidad, la intimidad y bueno, pues por supuesto el hecho, ¿no? De esta controversia que ustedes señalaban, ¿no? Sobre la delegación pues, de una actividad del juzgador, pues también pues habla del pues, derecho de propiedad, de la libertad, ¿no? En un sentido más ampliado, ¿no? Y creo que también un caso que sonó hace, pues la semana pasada, me parece, ¿no? Del jurado de Los Ángeles, donde determina que Meta y YouTube pues, son responsables por la negligencia en el diseño de las plataformas que fomentan conductas adictivas en menores, ¿no? Que también
pues marcan un fallo histórico que rompe con esta protección legal que en Estados Unidos, precisamente con este diseño que tú nos mencionabas en un inicio, sobre el uso de la inteligencia artificial, habían tenido pues las redes sociales, ¿no? Esta protección legal de las redes sociales y bueno, pues donde una menor desde los 6 años pues presenta estas afectaciones emocionales y de salud mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también quizá en contraste con esto que hemos venido comentando, ¿no? El fallo que en Estados Unidos, pues también abren temas jurisdiccionales y la construcción jurisdiccional de pues una compensación monetaria tanto para Meta y como YouTube, ¿no? Que pues abre, digámoslo así, el camino para miles de demandas similares, ¿no? Pues cambio del diseño de plataformas, las limitaciones en las funciones, este tema, ¿no? Que también ya han hecho reiterativo, ¿no? La transparencia algorítmica y las medidas de protección para los usuarios, ¿no? Que también, pues de alguna manera o de alguna forma, pues también tiene una relación. Bien, yo ahí muy bueno, Monserrat, la acotación sobre ese fallo. Yo ahí también introduzco un tema muy interesante que en la Carta Española habla de la necesidad, cuando hablamos de personas, de niños, niñas, adolescentes, habla de materia de minoridad, una evaluación sobre el impacto en el desarrollo del menor, de la plataforma. O sea, la plataforma tiene que hacer un análisis respecto a cómo socava la subjetividad, porque la plataforma nos va a dar un perfilado sobre lo que, qué es la belleza. Al menos le va a decir, qué es le va a dar un perfilado sobre qué es la belleza, qué es un niño exitoso, cuál es el mejor deporte. Entonces, va clasificando, clasifica, y ese es un problema. No puede haber sistema de IA que clasifique, es decir, que diga, esto es lindo, esto es feo, esto es bueno, esto es malo, estos son menores exitosos, niños exitosos, estos no lo son. Sos un buen niño, sos un mal niño, sos una buena niña, una mala niña. Bueno, eso de generar un perfilado, una clasificación que toma datos conductuales, es decir, qué deporte haces, qué like tenés, etcétera, etcétera. Bueno, socava la personalidad. Y me parece re interesante el 5 del RIA, el artículo 5 cuando habla del sistema de inteligencia artificial prohibido, dice algo así, que está prohibido aquellos sistemas que manden mensajes subliminales. O sea, sin ser explícito, van socavando nuestra conciencia. Es decir, que nos, que nos empiece a gustar algo que no nos gustaba antes, porque vemos información, que nos hagan cambiar de preferencia por toda la información que nos viene. Es decir, que nos haga hacer, y lo dice más o menos así, que nos haga hacer o que nos guste algo que de otra manera no nos hubiese gustado. Esta, digamos, análisis comportamental, de comportamiento, bueno, de alguna manera vamos camino a IA prohibida porque además utiliza datos sensibles sin nuestro consentimiento. Sí, Pablo. Y después alguien me levantó la mano, que no estoy viendo yo en este momento, pero bueno, ya le Bueno, damos la palabra, que se demuestre. nada, no, me pareció muy interesante también el aporte porque tiene que ver un poco con eso, con segmentar, con la discriminación, con el tema del uso no consentido de los datos. Bueno, ese es uno de justamente de los principales derechos fundamentales que podrían verse afectados, el derecho a la privacidad, ¿sí? A la intimidad. ¿Cómo se podría proteger, en base a esto que hablamos recién hace un ratito? No sé si no soy muy adepto a que se mencione en la sentencia que se utilizó inteligencia artificial. No me parece como, por lo que más o menos lo que habías mencionado, de que en realidad nosotros nos asistimos de varias maneras. Entre ellos hay relatores que también realizan sentencias para proyectos de sentencia para los jueces, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de una especie de inteligencia distinta a la nuestra. No era una inteligencia artificial, sino una inteligencia de otra persona que hace el proyecto para los jueces. Pero sí podría llegar a
solicitarse una especie de consentimiento a la persona que ingresa al proceso, ¿sí? O sea, una vez que se somete al proceso, que judicializa su problema, su reclamo, hacerle saber que tal vez se pueda llegar a utilizar inteligencia artificial en la toma de decisión y si está de acuerdo con que se utilicen los datos de una manera responsable, claramente, al momento de sentenciar, ¿no? ¿Se entiende más o menos cuál Sí, sería sí, la las propuesta de declaraciones, solución? sí, sí, la declaración jurada y el permiso y el consentimiento informado explícito para eso. Claro, El consentimiento no se supone, no es implícito. Vamos al régimen de datos. El consentimiento tiene que ser informado, concreto, particular y no genérico. Con lo cual, una buena manera de decir que quien, digamos, presenta una demanda puede autorizar el uso de datos para los fines exclusivamente judiciales en esa instancia, por ejemplo, en esa causa, ¿no? Eso me parece interesante. Del otro lado, también me parece muy interesante lo que se está hablando de las declaraciones juradas de los abogados. Que los abogados cuando presenten sus escritos digan que han utilizado IA y la han controlado, o que han utilizado o que no han utilizado IA. ¿Por qué? Porque la verdad que cada vez más están apareciendo fallos donde hay alucinaciones y hay errores y los abogados están siendo sancionados. Una gran discusión que se está dando en la justicia es hasta dónde sancionar, apercibimiento, porque si lo sanciono, desaliento el uso. Esto es muy interesante, un fallo que salió ahora no sé si lo leíste, Pablo, la Corte Suprema Mendocina, una disidencia de Adaro, de Marito Adaro, y dice, no, bueno, pero un apercibimiento por esto, cuidado, porque no está al tanto, vamos a desalentar el uso y la verdad es que pudo haber errores, pero no me consta que los errores es porque utilizó ya. Quizá copió mal de otro lado, pero no porque haya utilizado mal ya. Suponemos que ha utilizado mal ya. Es como Mata contra Avianca de New York. Si citaste jurisprudencia china, claro. bueno, ahí es un abuso. Si le metes jurisprudencia china, y no lo metas porque inducís a error o querés generar, digamos, una sorpresa del tribunal, querés enamorar al tribunal con jurisprudencia china que nadie sabe si realmente. Con lo cual, bueno, en definitiva, un poco pasa también por el control, la supervisión que se haga. Puede ser una posibilidad las declaraciones juradas, me parece que puede ser una, pero sí tiene que ver con la buena fe. Claro, Si a yo lo, sabiendas que ese fallo no existía y lo citaste igual, o te lo devolvió la máquina, pero no lo controlaste, el problema no es el uso de inteligencia artificial. Es un problema de responsabilidad general, profesional, independientemente con qué tecnología se use, ¿no? claro. Yo, perdón si soy muy reiterativo con la problemática que había planteado, ¿no? Pero lo veo más desde el punto de justamente del consentimiento de saber que van a utilizar tus datos de alguna manera. Entonces, hacerle saber a la parte y que preste el consentimiento expreso de que está de acuerdo con que se utilicen sus datos en el proceso a través de Tampoco plataformas. caigamos en el facilismo de toma la demanda, toma la contestación y sácame la sentencia. Sí, 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 no, Es no desde ese decir, punto. hay que hacer un uso Pero también proporcional. Yo creo que es una palabra también, me parece adecuada. Toma la demanda con un montón de datos, toma la contestación y tírame la sentencia conforme a estos parámetros. Bueno, ahí a mí me parece que ya hay un facilismo, ¿no? Y hay un uso exagerado probablemente, no sé, se me ocurre de la inteligencia artificial, porque ni siquiera me tomé el trabajo de extraer los argumentos para decirle, mira este argumento, mira esta confrontación de argumentos, dame una salida, ¿ok? claro.
No, directamente le puse los textos tal como estaban. Bueno, Sí, sí. me parece que ahí no estamos pasando, ¿no? Ahí no estamos pasando. Bien, Claro, Ana Luisa, gracias. gracias a Sí, vos. yo tengo un comentario rápido y está relacionado con lo que decía el compañero Pablo, porque eh, para uno parecería como como una medida muy fácil solicitar, digamos, el consentimiento informado, que es lo que usualmente se solicita por parte de las empresas que van a procesar los datos cuando yo estoy buscando un servicio y demás, ¿verdad? Pero ¿cómo contrarrestar eso con el derecho a la justicia? Porque si yo, por ejemplo, voy a solicitarle a todas las partes que van a presentar un recurso, una demanda, una denuncia, ¿verdad? El consentimiento informado, y estas personas no quieren darlo porque tienen dudas, por cualquier razón que no, por la que no quisieran dar, ¿verdad? Si esto fuera en una empresa, yo puedo decir, bueno, si no firma el consentimiento informado, no puedo procesar sus datos y por ende no le puedo dar el servicio. Pero es una empresa pública, una empresa privada, entonces puedes ir a otra empresa, a otro banco, a donde usted se sienta más cómodo El consen- a buscar el a lo que servicio. nos referimos es el Ajá, pero consentimiento. nada más para terminar la idea, pero cuando estoy hablando del derecho, digamos, del acceso a la justicia, no está esa opción, porque en la mayoría de los sistemas, por lo menos que yo conozco, los tribunales, el poder judicial es uno solo y por los temas de competencia y demás, yo tengo que presentar una denuncia o una demanda en un tribunal en específico y no tengo la opción de, ¿verdad? Como si fuera un servicio. Yo Entonces, cuando ajá, hablamos del consentimiento, no es el consentimiento para que el tribunal use mis datos. No, porque obviamente lo tiene que hacer. Es el consentimiento para que use un sistema de IA, use, mejor dicho, mis datos en un sistema de IA, que después esos datos se van a reutilizar en otros casos. pero, Ese es el consentimiento. Es decir, ajá, sí, sí, lo el problema comprendo. es que le voy a estar dando un uso inadecuado. No es más vale que los datos personales en un escrito judicial van a estar. El problema es que hay un uso indebido por la herramienta que se utiliza. Lo No por el comprendo, servicio de justicia, por la herramienta de IA. sí, lo comprendo, pero eso sería crear un sistema diferenciado entonces de que si hay personas que no quieren dar ese consentimiento a la hora de presentar sus denuncias o demandas Deberá para, usarse un sistema manual. ¿cómo? Disculpe, no me escuché. Podrá usarse un sistema manual, no de Ajá. IA. Sí, es como crear un sistema diferenciado de que las personas que sí dan su consentimiento se puede utilizar su información y demás en estos sistemas, pero las que no, entonces no va a ser un proceso automatizado generalizado, sino es crear como una estructura diferenciada de consentimiento. Es el Ujú. equilibrio que necesitamos. Uso de IA sin que no vaya en desmedro de otros regímenes jurídicos, que no vaya en desmedro de la protección de datos, de la autodeterminación informativa, de la privacidad, de la intimidad, de buen nombre, del honor, etcétera. Es decir, ni de la propiedad intelectual, porque eso también. Hay un gran problema con la propiedad intelectual, porque salió un fallo donde yo le puedo cargar información y, por ejemplo, en un periódico, New York Times, creo que era. Entonces, yo le hago es que le pongo una información y le digo, esta, redáctamelo como si fuese que lo redacta el New York Times y te sale el texto y eso así se informa, pero ¿y la propiedad intelectual del diario? Y entonces, hay un problema también ahí serio respecto a derechos de autor. Eh, Están mis textos y los textos de cualquier autor. Y entonces, bueno, no tengo la respuesta de eso, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. Pero los grandes modelos de lenguaje procesan todo el tipo de lenguaje que encuentren, haya o no haya propiedad o resguardo de derechos de autor en eso. Inclusive OpenAI, el ChatGPT, está siendo demandada por materia de derechos de autor. Está siendo demandada. Con lo cual, bueno,
es otra discusión recontra compleja que también seguramente habrá un punto de equilibrio de qué determinada información o qué uso nos va a dar. Bien, la última pregunta es, ¿qué medidas considera esenciales para garantizar que el uso de IA en la justicia sea transparente y no genere discriminación o sesgo en las decisiones? ¿Qué podría hacerse para evitar discriminación o sesgo? Perdón, levanté la mano con... Sí, Bueno, Pablo, dale nomás. creo que eso tiene que ver con una cuestión más estructural de la justicia. Sé que por lo menos acá en Argentina, en todas creo que si no en todas, en la mayoría de las provincias, hay determinados organismos dedicados a que se controle si existen discriminaciones en determinados textos jurídicos o en procesos en particular, sobre todo lo referido a la perspectiva de género. ¿Sí? Nosotros tenemos un observatorio en la provincia de Chubut de sentencias o de resoluciones donde se falla con perspectiva de género o donde hay problemáticas de perspectiva de género. Entonces creo que por ahí medidas que se pueden llegar a tomar es crear organismos especializados, multidisciplinarios, ¿sí? Que se encarguen de observar si las resoluciones que se tomaron y en donde se asistieron a través de inteligencia artificial tienen alguna especie de vulneración a la discriminación de las partes o se puede llegar a vislumbrar algún sesgo que haya aplicado la inteligencia artificial. ¿No? Yo creo que hay que hablar también de no solamente de sesgos en la IA, sino de sesgos humanos también. Es decir, el problema acá no es solamente de lo que nos devuelve la máquina, sino es cómo somos como ser humano y qué sesgos tenemos incorporados. Es verdad que ya partimos de la materia prima, el dato está sesgado, es decir, determinados trabajadores hacen, lo hacen determinadas personas de tal género o no, y hace un montón de casos, eh, o que entiende el sistema que eh, tales actividades también o tales actividades manuales o operativas o intelectuales las pueden hacer tal o cual persona. Y hace un montón de casos. Yo creo que el sesgo no es un tema trasladable exclusivamente a un sistema de inteligencia artificial. Una cosa es un sistema automatizado programado de determinada manera, como por ejemplo seleccionar trabajadores y que diga, no, mujeres no, porque tal cosa, ahí hay un sesgo de programación. Y otra cosa es el sesgo en el dato, que toma información eh, del mundo y ya clasifica y entiende que tal aspecto lo hace determinado género, por ejemplo, ¿no? O tal valoración, tal actuación, tal consideración. Y ahí ya es un tema inmanejable porque tiene que ver ya con el dato y no cómo está programado el sistema. Entonces, el problema y de la discriminación y el problema de la transparencia es un problema general, no solamente trasladable a la máquina. Nosotros tenemos, por ejemplo, autores en Argentina hablan de las cajas negras humanas. ¿Cuál es la caja negra humana? Ejemplo, el 280 del Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación, es decir, rechazar un recurso extraordinario sin fundar. Es una caja negra humana. No fundamento y no explico nada. Punto. También tiene su razón de ser, porque en definitiva no lo explico. Bueno, sí, hay cosas que no son exclusivamente que tiene que ver con un sistema inteligente, sino que tiene que ver en definitiva, digamos, con el comportamiento, la razón humana y no exclusivamente con un sistema inteligente. ¿Alguien más había levantado la mano? No me acuerdo. ¿Alguien más participaba de la última de las preguntas? Yo no vi, yo vi solo la de Pablo. Ah, bien. A ver Entonces, si por chat. Muchas gracias. si hay alguien más,
para la última de las preguntas, de las medidas que considere esenciales. Alonso. Alonso. Buenas tardes. Al inicio de de la ponencia comentó algo relativo a la responsabilidad, por ejemplo, de los buscadores, porque, por ejemplo, logran discrecionar entre una y otra página. Trasladándolo a temas de inteligencia artificial, ¿eso cómo operaría? ¿O es operable? Sí, porque un buscador tiene un algoritmo. Entonces, al tener un algoritmo, te va a aparecer primero las páginas promocionadas, es decir, cuestiones económicas, de venta, y después te va a aparecer determinada información según el peso específico que tenga ese dato. Esto es difícil explicarlo, digamos, pero en definitiva, no es casual que te aparezca una u otra página, no es casual que te aparezca lo malo primero y no lo bueno, o al revés. No es casual que te aparezcan páginas nacionales y después las extranjeras o al revés. Todo eso de cómo se presenta la información no es al azar, no es al azar. Entonces es un sistema inteligente, un algoritmo que trabaja de determinada manera y por eso te presenta la información de esa forma. Y entonces, si te presenta la información de determinada manera, hay una prioridad de esa información, no es meramente intermediario, no es neutral, no es que hay un pase de mano, lo tomo de acá y lo llevo acá. No, hay una manipulación de esa información, entre comillas, no es que la modifica, la manipulación no es modificar el texto, sino es qué te ofrezco primero y qué después. Esa manipulación, operar eso, bueno, entonces significa de que hay una actividad concreta. ¿Cómo la hace esa actividad concreta el algoritmo? Bueno, entonces a eso lo que voy en relación al linkeo, como relación algoritmo, responsabilidad, cuestiones objetivas y no meramente uno de pasar de mano de información cuando hay una actividad concreta, por ejemplo, el buscador. Gracias. Bien, gracias a vos, Alonso. ¿Alguna otra participación? ¿Alonso volvió a levantar la mano y Pablo o estaba de antes? No, yo No, la levanté de la mano. Alonso quedó Perdón. levantado. Ahí está. Sí. Ah, ok. Sí. No, que como medida esencial, creo que también tiene que ver un poco con la utilización de qué sistema de IA usamos, porque obviamente que los sistemas más conocidos, ChatGPT, OpenAI, de OpenAI, Cloud, Gemini, tienen controles más estrictos, inclusive a través de la RIA, ¿no? Que se han adaptado, digamos, a protocolos que están dispuestos por la RIA, recomendaciones. Entonces, una de las medidas esenciales por ahí para minimizar o mitigar los sesgos sería utilizar plataformas que sean las más conocidas, ¿no? Porque si utilizamos cualquier plataforma de inteligencia artificial que anda dando vuelta, que hay un montón en realidad, que hacen las mismas tareas que hace ChatGPT, Cloud, Grok y demás, creo que podría llegar a inclusive multiplicarse más los sesgos, ¿no? ¿Se entiende? Porque creo que Sí, esa sería sí, una de las medidas. sí, sí, además hay plataformas que son muy malas realmente, que son muy, muy malas. Em, podremos discutir realmente si te están cumpliendo todo lo del RIA. Podríamos discutir, digamos. Pero en definitiva, a ver, son las que buscan la mejor reputación, esas plataformas. Y por lo tanto, un error grosero va en desmedro de la reputación de la plataforma, con lo cual ellas mismas buscan ir mejorando, retroalimentándose, van mejorando, se van mejorando a sí mismos, van aumentando su capacidad a los fines de tener buena reputación. ¿Qué estamos viendo, Pablo? Una competencia feroz entre plataformas. Esta es la realidad.
y además una saturación cognitiva. Es decir, estamos desbordados. Tenemos un montón, nos ofrecen un montón de cosas para hacer, la información es interminable, no sabemos qué hacer, si resumir, si hacer un cuadro, si hacer un mapeo, si hacer un dibujo, y para dónde voy, cuál tengo, la pago, no la pago, tengo la versión escrita, ¿no? Paga, no tengo la versión paga, ¿para qué pagar si se va mejorando? Bueno, em, la competencia feroz entre ellas hace también de que un error grosero esto de, ¿te acordás que habían confundido una foto de un chimpancé con una persona de color negro que generó ¿te Mm, acordás hace unos años atrás? sí, Bueno, sí. eso no va a pasar más, supongo, no sé, porque hace la reputación de la compañía. Eh, lo que hay que tratar de evitar es forzar a la IA. ¿Qué significa? La IA te va a buscar complacer todo el tiempo. Vos decís, dame el resumen, mejóramelo, búscame información acá, sintetízamelo, hacer un cuadro, y vos en qué lugar te pones, dame más, dame más. Y te va a buscar complacer. Cuando vos le empezás a forzar y ella te busca complacer, ahí empieza a cometer errores. Y son malas para los cálculos matemáticos. Utilizan grandes modelos de lenguaje, pero son malas para los cálculos matemáticos, para los Excel y demás. Hay que tener mucho cuidado con eso también, porque manejan mal algunas bases de datos. Eso también hay que tener en cuenta. Y finalmente, eh, utilizan grandes modelos de lenguaje. Vamos camino a grandes modelos conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el token va camino a no el token de una palabra, probabilísticamente otra palabra, y entonces te devuelve lo que necesitas. La probabilidad conceptual entiende conceptos. Sabe lo que sabe un perro, sabe lo que es un animal de cuatro patas y que mueve la cola, que lo identifica como perro, aunque no esté la palabra perro. ¿Ok? Estoy dando un ejemplo obvio, digamos. Es decir, empieza a entender por la vinculación que da, empieza a entender grupos de palabras y no palabras o tokens individuales. Grandes modelos conceptuales, con lo cual va mejorando eh, permanentemente. Bueno, creo que me fui ya por otro lado. Me fui, Bueno, me fui muchas lejos. gracias, Juan. Me fui lejos, perdón. Bueno, Marcela, No sé usted cierra. si pasamos con alguna duda del trabajo práctico, sería de la asignatura. ¿Tenían alguna duda con eso? Vuelvo a ver, abro la consigna del trabajo práctico, un segundito. Yo tengo una pequeña duda mientras abrís. Sí, Eh, Dice 5 páginas, entre 3 y 5 páginas. de 3 y 5, Entiendo sí. que son tamaño A4 porque no Sí, hay, una no hay definido. cuatro, sí, un carta o A4 que son las que se suelen Bien, usar para los trabajos prácticos. Yo me perfecto. meto Eh, diciendo, puedo decir algo, como que hemos hablado con Marcela, perdón Marcela, sí, esos sistemas hay que hacer un uso responsable de allá, vos le colgás la consigna y te lo hace, ¿ok? Entonces, lo importante es entender lo conceptual, eh, y hacer un uso responsable de alguna IA para hacer propiamente, digamos, el trabajo, ¿sí? sí, sí. Dale Marcela, Siempre, perdón. sí, y además, y si revisan la clase del profesor Federico Bueno, les va a decir, o sea, háganlo ustedes. La idea es que uno adquiere un pensamiento crítico y puede identificar cuestiones. Entonces, eh, el uso mínimo de la IA para cuestiones, como dice el profesor, como muy específicas, pero no darle para hacer el trabajo, ¿sí? Además que el profesor Federico, bueno, se va a dar. Dudas, preguntas con la consigna.
si a alguien le quedó algo que no fuera claro, lo aclaró en la clase el profesor. Al final de la clase del profesor Federico Bueno les explicó qué es lo que esperaba él del trabajo práctico y qué es lo que, y a medida que vamos avanzando le vamos a ir preguntando a cada uno de los docentes qué espera en esa entrega, ¿sí? Eh, Esta consigna eh, tienen debajo también lo que se espera, ¿sí? Las competencias esperadas de la tarea. Tienen también eh, el formato, las normas APA. Recuerden que todo lo que uno cita tiene que estar en el apartado de bibliografía, ¿sí? Así que entre 3 y 5 la bibliografía no la cuenten entre los 3 y los 5 porque eso es parte del trabajo. No sé si tienen alguna consulta en relación de Alonso, cuando quieras. Gracias. En relación con la bibliografía, no tiene que haber un mínimo o un máximo en particular de fuentes. No me podía desmutear, perdón. No, no, no. El mínimo o máximo no. Pueden tomar el material que el profesor les da, pero además les pide, si se fijan en la consigna, definir, eh, y bueno, se centra en el análisis crítico, pueden ir tomando, les indica que tomen el material los recursos para la tarea es el material base de la asignatura y además el RIA, eh, preceptos de guía de alto riesgo, entonces todas esas cuestiones sí las van a tener que ir a buscar también, ¿sí? Y cítenlas. O sea, cuando uno se refiere a un artículo o a una normativa, cítenlas, de dónde sale, qué artículo, ¿sí? Eso acuérdense cuando uno lo cita y después en la bibliografía lo agrega. Y fíjese que es la norma APA. No va al pie de página, sino que lo pongo en la bibliografía y en el párrafo donde cito pongo entre paréntesis brevemente si es artículo tanto, la normativa o el apellido del autor y el año, ¿sí? De la, de, del texto, ¿sí? Fíjense lo de las normas APA. Gracias. ¿Dudas? Bien. No sé si hay alguna otra duda. Carlos. Marcela, una pregunta que lo que tú estás presentando, ese es el trabajo que hay que hacer, la tarea práctica. Eso es lo que hay que, Sí, así es. sí. Es que yo tengo otro dentro del Canvas, tengo otro documento que dice tarea práctica, asignatura perspectiva ético-jurídica de Bien, Lorenzo ahí. Mateo Bujo Bujosa. Sabadell. Bien, a eso voy también. Esto es de la asignatura 1, ¿sí? Ahora les voy a aclarar, si me permite, profesor Ricardo, que les publiqué, les envié un correo avisándoles que tenían ya publicado el material de la asignatura 2. ¿Por qué? Porque van a adelantar la clase de la asignatura 2, ¿sí? Entonces, no se centren en este trabajo práctico, tienen que ir al 1, ¿sí? Vayan a la asignatura 1 que todavía estamos cursando la 1, ¿sí? Sí se publicó esta semana el material de la asignatura 2 porque van a adelantar la clase de la asignatura 2 al 15, o sea, la semana que viene. La entrega del práctico de la asignatura 2 queda en la fecha que decía el cronograma, eso no va a cambiar, solo la fecha de la clase por cuestiones eh, académicas del profesor que necesita adelantar la fecha de clase, ¿sí? Entonces, solo van a encontrar que tienen ya la asignatura 2 publicada. Vayan a descargar el material de lectura para llegar a la clase con el material leído, pero sigamos en la asignatura 1, ¿sí? No se tienen dentro del material de la asignatura 1 el texto de los materiales que van a usar y tienen además la consigna del trabajo práctico, ¿sí? No se desvíen con la asignatura 2, sí vayan leyendo el material, pero no vayan al práctico. El práctico que tienen que entregar es este, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. El práctico que vamos ahora es el 1, el del profesor Federico Bueno de Mata. Cuando quieras desmutearte, Carlos, si hay alguna otra duda más.
Bueno, veo, no hay más dudas, profesor, cuando quiera. Bueno, yo les agradezco nuevamente el respeto, la intervención, la participación, el entusiasmo por la materia, por la maestría, las dudas, los comentarios, eh, y sobre todo, digamos, los aportes de ustedes que indudablemente con su experiencia enriquecen y entre todos nos enriquecemos en relación a esta cuestión. Y bueno, a disposición. Marcela les pasa mi mail. Si requieren algo de mí, estoy para lo que necesiten. Nuevamente, gracias. Gracias, Marcela, el apoyo, la colaboración y bueno, a disposición. Y les deseo toda la suerte del mundo en este hermoso emprendimiento que están haciendo, que es encarar un curso de esta magnitud. Eh, y bueno, y además los felicito porque son temas que indudablemente hay que abordar. Bueno, gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, profesor Ricardo Muñoz. Muchísimas gracias a todos por haber conectado esta primera de las clases de apoyo. Eh, Van a tener después luego otras clases de apoyo en asignaturas futuras, así que muchísimas gracias por toda la participación que han tenido en el día de hoy. Muchas gracias, profesor, y quedamos al pendiente para que lo vamos a tener también más adelante en la asignatura 7, sí, sí, Dios quiere. Gracias, Gracias. que estuvo muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, hasta cualquier Gracias. momento. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego.